escrito hace miles de años y cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Guerras que estallan sin aviso, el sol que se oscurece, enfermedades que cruzan fronteras, maldad que se multiplica, un conocimiento que avanza a una velocidad jamás vista, señales en el cielo y falsos profetas que engañan a multitudes. No es ficción, está en la Biblia. 7 profecías, 7 advertencias, 7 señales que, según las Escrituras, anunciarían que estamos más cerca que nunca del final de una era. Hoy las veremos una por una, desde las páginas antiguas hasta los titulares actuales, desde las visiones proféticas hasta las imágenes que se transmiten en vivo desde cualquier rincón del planeta. Este no es un simple repaso histórico, es un espejo, y lo que está reflejando podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. La pregunta no es si se cumplirán, la pregunta es, ¿estamos ya viviendo su cumplimiento? Mateo 24:6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús hace más de 2000 años en el Monte de los Olivos. Una advertencia clara de que antes del fin el mundo estaría sumido en una tensión constante, no solo por las guerras que se libran, sino por las que están a punto de estallar. En la antigüedad, las guerras se conocían semanas o meses después de iniciadas. Hoy las vemos en tiempo real, transmitidas en directo a millones de pantallas. Y no hablamos de un conflicto aislado. Oriente Medio, Europa del Este, África, Asia. Cada continente siente el peso de la violencia y la amenaza. Países que se arman a una velocidad alarmante, potencias que mueven tropas como piezas en un tablero de ajedrez, amenazas nucleares que no se oían desde la Guerra Fría. Rumores de guerras, alianzas secretas, movimientos estratégicos, ataques cibernéticos que pueden paralizar ciudades enteras. El mundo se encuentra en un delicado equilibrio donde una chispa puede encender un incendio global. Y mientras la humanidad debate sobre paz, las Escrituras parecen decirnos que este es apenas el principio. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Apocalipsis 6:12. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Para las civilizaciones antiguas, que el sol se apagara, aunque fuera por unos minutos, era una señal de juicio, un presagio de que algo grande y terrible estaba por suceder. Los eclipses eran vistos como advertencias celestiales y el oscurecimiento del cielo como un grito divino desde las alturas. Hoy, la ciencia puede predecir eclipses con exactitud, pero eso no ha apagado la inquietud. En los últimos años hemos visto eclipses totales y lunas de sangre coincidir con tensiones mundiales, crisis políticas y desastres naturales. Y para muchos creyentes, estas coincidencias no son casualidad. Pero no se trata solo de eclipses. Tormentas de polvo que cubren ciudades enteras, nubes de ceniza volcánica que bloquean el sol por días, incendios forestales tan masivos que tiñen el cielo de rojo. Fenómenos que oscurecen la luz y nos recuerdan estas antiguas advertencias. Estamos presenciando simples eventos naturales o las mismas señales que fueron anunciadas hace miles de años. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Las pestes, silenciosas, invisibles, implacables, a lo largo de la historia, han cambiado el curso de imperios y han dejado ciudades enteras vacías. La peste bubónica en la Edad Media, la gripe española de 1918, el VIH en los años 80,
Cada una marcó una generación con miedo y muerte. Y en nuestros días lo hemos vivido en carne propia. La pandemia más reciente paralizó al planeta entero. Aeropuertos vacíos, ciudades desiertas, hospitales al límite. Una imagen global que parecía sacada directamente de las páginas proféticas. Pero no fue la última. Brotes de enfermedades antiguas que regresan. Virus que mutan más rápido de lo que se puede controlar. Alertas internacionales por nuevas infecciones que saltan de animales a humanos. Enfermedades que cruzan continentes en cuestión de horas, gracias a un mundo hiperconectado. Lo que antes tardaba años en propagarse, hoy lo hace en días, o incluso en horas. Las escrituras no dan fechas, pero advierten que estas pestilencias serían una de las señales. Y si miramos a nuestro alrededor, la pregunta inevitable es: ¿cuántas más están por venir? Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un mundo saturado de información, tecnología y comunicación instantánea, la violencia, la corrupción y la injusticia parecen multiplicarse cada día. Noticias de crímenes atroces, ataques sin motivo, estafas masivas y abusos de poder se vuelven parte de la rutina diaria. Pero no se trata solo de la maldad visible. También hay una frialdad silenciosa, un distanciamiento emocional y espiritual. Personas que dejan de ayudar al prójimo, familias divididas, amistades rotas por diferencias irreconciliables. La fe, que durante siglos fue el centro de comunidades enteras, se debilita en muchas partes del mundo. Templos vacíos, prácticas religiosas abandonadas y una creciente generación que declara no creer en nada, ni en Dios ni en el bien común. Lo que antes se consideraba moralmente inaceptable, ahora se celebra. Lo que antes unía a la gente en oración, ahora es motivo de burla o indiferencia. Jesús advirtió que este enfriamiento del amor y el aumento de la maldad serían señales claras. Y si observamos los titulares, parece que el termómetro espiritual del mundo está cayendo más rápido que nunca. Daniel 12:4. Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Durante siglos el conocimiento humano creció lentamente, pasando de generación en generación, de boca en boca, de pergamino en pergamino. Pero en las últimas décadas hemos visto una explosión sin precedentes. Viajes que antes tomaban meses, ahora se realizan en horas. Información que antes tardaba años en difundirse, hoy recorre el planeta en segundos. Y no hablamos solo de velocidad, hablamos de magnitud. Internet, teléfonos inteligentes, satélites y ahora, inteligencia artificial capaz de aprender, crear y tomar decisiones. Biotecnología que manipula la vida misma, desde cultivos hasta la genética humana. Proyectos que buscan fusionar la mente humana con máquinas. Este aumento del conocimiento abre puertas para el bien, pero también para el control absoluto. Sistemas capaces de vigilar poblaciones enteras, algoritmos que predicen y manipulan comportamientos y tecnologías que pueden cambiar el curso de una nación o de la humanidad entera. La profecía de Daniel no daba detalles técnicos, pero sí advertía que en el tiempo del fin el conocimiento se multiplicaría como nunca antes. Y hoy vivimos en la era donde la información crece más rápido que nuestra capacidad de comprenderla. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El cielo y la tierra, como lienzos, donde se escriben advertencias visibles para todos. A lo largo de la historia, huracanes, terremotos y erupciones han sacudido regiones enteras,
pero en los últimos años la frecuencia y magnitud parecen haber aumentado. Huracanes tan potentes que arrasan ciudades en horas, terremotos que parten carreteras como si fueran papel, volcanes que arrojan columnas de fuego y ceniza visibles desde el espacio. Y no solo en la Tierra, también en el cielo, extrañas alineaciones planetarias, auroras que aparecen en lugares donde jamás se habían visto, meteoros que cruzan la atmósfera sin previo aviso, incluso anomalías cósmicas que desconciertan a los científicos. Para muchos, estos eventos son simples fenómenos naturales, pero para otros son recordatorios de que las señales profetizadas están frente a nosotros, escritas con tinta de relámpagos, olas y fuego. El cielo y la tierra parecen hablar. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las Escrituras advierten que, en los últimos tiempos, surgirán líderes carismáticos que, bajo la apariencia de espiritualidad, arrastrarán multitudes, no hacia la verdad, sino hacia la destrucción. Hoy, las redes sociales y los medios masivos les dan un alcance que nunca antes tuvieron. Con discursos persuasivos, promesas de prosperidad y supuestos milagros, muchos se presentan como enviados de Dios. Pero detrás de la fachada hay manipulación, abuso y codicia. Secta tras secta ha surgido en las últimas décadas, algunas con finales trágicos. Comunidades enteras aisladas, seguidores que entregan todo lo que poseen, familias destruidas en nombre de una supuesta revelación divina. No se limitan a pequeños grupos ocultos, también están en grandes escenarios, en programas de televisión, en canales de internet con millones de vistas. Predicadores mediáticos que convierten la fe en un espectáculo rentable. Jesús advirtió que sus engaños serían tan convincentes que, si fuera posible, hasta los fieles más firmes caerían en sus redes. La pregunta es, ¿reconoceremos a tiempo la verdad en medio de tantas voces que claman tenerla? Cada una de estas profecías, por sí sola, ya sería suficiente para llamar nuestra atención. Pero lo inquietante es cómo parecen encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Guerras y rumores de guerras, pestes, señales en el cielo, falsos profetas, aumento de la maldad, multiplicación del conocimiento, no ocurren de forma aislada. Muchas veces se desencadenan unas a otras, como fichas de dominó cayendo en secuencia. Imagina un conflicto global que, además de destrucción, provoque hambrunas y desplazamientos masivos. Esa inestabilidad genera espacio para líderes engañosos, mientras fenómenos naturales extremos y cambios en el clima despiertan temor y desesperación. Todo, mientras la tecnología se convierte en la herramienta perfecta para controlar, informar o manipular. Algunos estudiosos de la Biblia creen que no estamos viendo eventos aleatorios, sino un patrón, un plan que avanza, visible solo para quienes observan con atención las señales. Si estas profecías están conectadas, entonces el panorama es claro. No se trata de esperar a que todas ocurran, sino de entender que ya podrían estar desarrollándose al mismo tiempo ante nuestros ojos. No es la primera vez que la humanidad presencia varias de estas señales al mismo tiempo. En distintas épocas, la historia ha registrado periodos de guerra, hambrunas, pestes y catástrofes naturales que parecían cumplir las advertencias bíblicas. El siglo XIV, marcado por la peste negra, guerras devastadoras y cielos oscurecidos por erupciones volcánicas. La Primera y Segunda Guerra Mundial, acompañadas de crisis económicas, brotes de enfermedades y avances tecnológicos sin precedentes. Momentos donde la gente creyó estar viendo el fin de los tiempos,
Pero hay una diferencia clave entre entonces y ahora. En el pasado, estos eventos estaban limitados a regiones específicas y se desarrollaban en lapsos más largos. Hoy, el mundo está interconectado como nunca. Una crisis en un país repercute en cuestión de horas en todo el planeta. Una noticia, una imagen, un desastre, y millones lo saben en tiempo real. Por primera vez en la historia, las 7 señales descritas en la Biblia pueden manifestarse simultáneamente, afectando a toda la humanidad al mismo tiempo. La pregunta es, ¿estamos viendo una coincidencia global o el cumplimiento definitivo de lo que se anunció hace miles de años? Para muchos estudiosos de la Biblia, Dios no actúa de forma improvisada. Tiene un plan, un calendario perfecto, un reloj profético que marca el momento exacto de cada acontecimiento. A lo largo de la historia, este reloj ha sonado en momentos clave. Profecías que parecían imposibles se cumplieron con precisión. El regreso del pueblo de Israel a su tierra después de siglos de dispersión. La caída de imperios anunciada con siglos de anticipación, el nacimiento y la muerte del Mesías tal como estaba escrito. Si esas profecías pasadas se cumplieron al pie de la letra, ¿por qué pensar que las que faltan serían diferentes? El tiempo de Dios no sigue nuestros relojes ni nuestros calendarios. Para nosotros, las señales pueden parecer aisladas. Para Él, forman parte de una cuenta regresiva exacta. Algunos creen que cada guerra, cada desastre, cada avance tecnológico es como el tic-tac de ese reloj, acercándonos al momento final que las Escrituras describen. Y si ese reloj está marcando los últimos segundos, la pregunta no es si sonará la campana final, sino si estaremos preparados para cuando lo haga. Además de las grandes señales, la Biblia describe otras profecías que, aunque más breves y menos conocidas, parecen desplegarse junto a las principales. Guerras civiles, divisiones internas en naciones poderosas, el colapso de economías, el aumento de terremotos en lugares inusuales, la sequía extrema que convierte campos fértiles en desiertos. También se habla de un incremento en la persecución contra los creyentes, de la burla hacia la fe, y de una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Algunos interpretan el aumento de la violencia en las calles, las oleadas migratorias, la inestabilidad política y la escasez de recursos como parte de este paquete de señales menores, que en realidad funcionan como un eco de las grandes profecías. Por sí solas, tal vez no llamarían tanta atención, pero cuando ocurren al mismo tiempo que las 7 principales, parecen reforzar la idea de que todas son piezas de un mismo mensaje profético. Un mensaje que no solo describe el fin, sino también la urgencia de estar atentos.